Es evidente que ser un sindicato independiente y ser un sindicato pequeño pues dificulta la lucha, pero hay un caso que es referencia no solo para nosotros, sino para todos los trabajadores del país, y es el caso de Euskadi. Por eso estamos aquí. Y ustedes deben saber que el sindicato de Euskadi enfrentó una huelga de 3 años, 1 mes y 10 días. 1.141 días en huelga. Y el sindicato de Euskadi salió victorioso de esa importantísima huelga, en contra de una de las empresas más poderosas del mundo, como es la Continental. Una de las motivaciones para nosotros es la lucha que aquí dieron los trabajadores de Euskadi, como algo que no se puede creer luego, porque pues es fácil leerlo, ¿no? Nosotros sabemos de la lucha que realizaron los compañeros, pero ya verlo, o sea, ya llegar ahí a la fábrica y que te reciba un trabajador, que es uno de los compañeros que es el presidente de la cooperativa, y que te explique pues todo el proceso y ves a los compañeros ahí laborando. Pintura de llanta verde, acabado vulcanizado y acabado final y almacén. Entonces pues vamos a arrancar porque mide más de 1 kilómetro la planta, entonces vamos. Van a ver ustedes cómo todo esto, el arranque de la fábrica fue realmente complicado. Pues fueron más de 3 años de estar parada la planta, pero hoy tratamos de que la fábrica sea una fábrica ordenada. Ustedes ven, está limpio, está muy limpio y no hay área de limpieza en la fábrica. ¿Qué nota de diferente, compañero? La gran diferencia de esta planta donde yo trabajaba es que aquí no hay supervisores, ni hay ayudante del ayudante, o sea que la fábrica puede producir solo trabajadores, no se requiere otra cosa más que trabajadores y materia prima. Hasta que te dicen ya, Ahora que vio el Banbury, se acordó de su trabajo. Nostalgia, dijiste tú. ¿Cuántos años duró de operador de Banbury, compañero? Llevaba 5 ¿Y años. vamos a regresar, compañero? Claro, no vamos a regresar. Va a ser nuestra ya como aquí. Muy bien, compañero. ¿Sí, no? La lucha fue la que los hizo capaces de administrar esa fábrica. Porque si los compañeros fueron capaces de resistirle a una empresa de esa magnitud como Continental, yo creo que es entendible que los compañeros sean capaces de administrar ahora la fábrica. De la relación con el sindicato de Euskadi derivó las relaciones internacionales del sindicato. Eso nos ha permitido estar varias veces en la asamblea de accionistas de la empresa en Hannover, Alemania. De hecho, desde 2004 hasta el año pasado, y también. A lo mejor se escucha ambicioso, pero no tenemos otro camino más que buscar la organización internacional para que de esta forma pues ahora sí que no frenar la explotación que han venido realizando estas empresas ya por décadas, ¿no? Creo que todos los trabajadores de Conti debemos entender de que solamente todos unidos podemos enfrentar a la empresa. Mientras la empresa siga negociando de manera individual con los sindicatos sin una estrategia global de los trabajadores, la empresa va a seguir ganando y disminuyendo las condiciones laborales de los trabajadores. Si no hay unión, estamos condenados todos a quedarnos sin nada.
hasta sin trabajo. Esa es la idea, resistir un día más que la Continental, porque nosotros tenemos claro que el camino para el triunfo, para mejorar las condiciones de trabajo, es la lucha. Es la lucha y no hay de otra.